Hey campeones, hoy tenemos nuevo video, sí, hoy nuevo video y hoy tenemos a nada más y a nada menos que al Audi A3 Sportback Ambition en los pits de Gado Motor, así que corre video. Este A3 lo podemos encontrar en una gran variedad de versiones, lo podemos encontrar en carrocerías hatchback, lo podemos encontrar en carrocería sedán y también lo podemos encontrar en carrocería coupé. De igual forma encontramos una gran variedad en su motorización, encontramos motorizaciones desde 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, con una particularidad y es que todas estas motorizaciones son turbo. Hoy tenemos entonces en los pits de Gado Motor un hermoso Audi A3 Sportback Ambition 1.2 litros turbo modelo 2020, el cual a la fecha tiene un valor comercial aproximado de 106 millones de pesos colombianos y el peso 1180 kilogramos al vacío. En pantalla aparecerán cuáles son las dimensiones de este Audi A3. Se considera un carro largo para hacer un hatchback y de contextura robusta. Ahora hablemos de la motorización de este Audi A3. Este Audi cuenta con un motor 1.2 litros turbo, 1197 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, lo cual genera en una tracción delantera 110 caballos de fuerza en un rango de revoluciones de 4600 a 5600 revoluciones. También tiene un torque máximo de 175 Nm en un rango de revoluciones de 1400 a 4000, lo cual genera que haga un 0 a 100 km por hora en 10.1 segundos. Este Audi cuenta con una caja automática de doble embrague de última generación denominada por la marca S-Tronic de 7 velocidades DSG. Adicionalmente, este carro cuenta con un tanque de combustible de 13,2 galones, 50 litros aproximadamente, y con buenas condiciones de manejo, este carro puede brindarte un consumo de combustible de 55 kilómetros por galón aproximadamente en ciudad y 60 más o menos en carretera, en modo eco. Importante, podemos mencionar que a este Audi A3 se le hizo una actualización de software del 2020 a 2022, lo que hizo que con las mismas características tenga un mejor rendimiento. Como dato curioso, este Audi A3 también es considerado como un unicornio, ya que Audi en el 2020 cierra su producción con este facelift, con este frente y con esta motorización, para a partir del próximo año cambiar motorización y el frente del mismo auto. Y otro dato particular es que este carro está equipado bajo el reglamento europeo de tránsito con relación a esa normatividad. Por lo tanto, su chaleco reflectivo, su triángulo reflectivo en caso de una varada en carretera es equipado según esa normatividad. En tema de seguridad, Audi le invierte mucho a sus carros y este carro es un ejemplo claro de esos elementos de seguridad que podemos encontrar en el mismo. En este Audi A3 en específico podemos encontrar los siguientes parámetros de seguridad. Podemos encontrar ABS, EBD, control de estabilidad, control de tracción, control y asistente de arranque en pendiente, asistente de emergencia de frenado. También encontramos 7 airbags. Encontramos 5 cinturones de 3 puntos y 5 apoyacabezas regulables en altura. También cuenta con modo reposo o modo sueño, que cuando el carro evidencia que estás liberando la presión del volante, de inmediato te arroja la alerta. La única modificación que tiene este carro en este momento es que se le retiró el presilenciador y el catalizador y se le instaló una tubería directa, la primera parte y hasta la mitad, en 2.5 pulgadas, otra fracción se le instaló en 3 pulgadas y se le realizó instalación de una puntera Akrapovic de 3.5 pulgadas. Esta modificación hizo que el carro como tal tuviera un incremento de potencia, ya que como lo mencionamos anteriormente, este carro de fábrica cuenta con 110 caballos a la rueda y a este carro se le hizo una medición en dyno después de la modificación y quedó con 123 caballos a la rueda. Estas son las llaves de este Audi como tal. Contamos con una llave inteligente, pero
cuenta con diseño tipo navaja. Encontramos bloqueo, apertura de la bodega y desbloqueo del carro. Esta llave cuenta con sensor de proximidad, lo que quiere decir que solo acercándonos al carro con la llave en el bolsillo podemos abrir, y de esta forma cerramos y pasando el dedo por este sensor volvemos a bloquear. Ahora hablemos de la estética de este Audi. Comenzando con su frente, podemos encontrar que es un frente muy llamativo, muy atractivo, con características deportivas. Hablando desde sus líneas, desde sus farolas, encontramos en primera instancia una parrilla con un contorno cromado. Encontramos que este carro cuenta con sensor de luz, sensor de lluvia, encontramos un juego completo de luces LED, y estas luces delanteras se incorporan en sus espejos en los cuales en sus lunas podemos encontrar un visor de punto ciego. Ya hablando como tal de sus laterales, encontramos un bocel también en tipo cromado, tanto en la parte inferior como superior. También encontramos un piano black en lo que son sus laterales. Y hablando ya de la característica de sus ruedas, encontramos un RIN 17 en una coraza de 225 por 45. Como dato importante, ya hablando del tema de su frenado, es que en su parte delantera encontramos discos ventilados y en su parte trasera encontramos discos sólidos. Hablando de su parte trasera, encontramos unas hermosas luces dinámicas. También tenemos un tercer stop, luces antiniebla. Vemos en pantalla que cuenta con una pequeña aleta de tiburón en color negro, un pequeño spoiler. Adicionalmente pues vemos una tercera plumilla, el logo respectivo de la marca, y vemos también la instalación de la puntera Akrapovic. En la llave podemos encontrar también sensor de proximidad para la bodega. Simplemente nos acercamos al vehículo, nos acercamos a la bodega y abre la bodega. En este carro podemos encontrar una capacidad de 380 litros con los asientos de atrás reclinables en una medida y disposición de 40, 20, 40. Tanto en su parte trasera como en su parte delantera podemos encontrar estos sensores como ayuda de estacionamiento, los cuales se activan de forma automática al poner reversa en el carro y se visualizan en la pantalla de infoentretenimiento con unas líneas dinámicas, y al lado derecho se evidencia el funcionamiento de estos mismos sensores. En este carro podemos encontrar 4 modos de manejo. Como lo ven en pantalla, encontramos Comfort, Auto, Dynamic e Individual, el cual podemos modificar cuanto motor y caja y dirección. El timón o el volante también lo podemos cambiar de este asterisco. Ahora hablemos del interior de este Audi. Podemos mencionar como dato importante que este Audi tiene freno de estacionamiento eléctrico, también cuenta con auto hold, muy útil para que el carro frene mientras esté detenido. Podemos encontrar unos asientos tipo cubo en cuero y se pueden regularizar tanto de forma manual en altura y hacia adelante y hacia atrás. El espaldar es reclinable con una rueda que se encuentra al lado izquierdo. Como vemos en pantalla, este Audi cuenta con un volante forrado en cuero con acabados en piano black, y este también es regulable en altura y profundidad. En las demás partes del carro podemos encontrar material tratado como plástico blando, encontramos una franja y la manija de la puerta en aluminio, el bloqueo de las puertas, encontramos elevavidrios de un solo toque y retrovisores eléctricos. Encontramos un pequeño espacio de almacenamiento. En su tablero central también encontramos plástico blando, sus rejillas de ventilación circulares muy atractivas a la vista, y
el panel de control del aire acondicionado. Hablando de la pantalla de infoentretenimiento, tenemos una pantalla de 7 pulgadas, la cual se puede manipular desde el timón o también se puede manipular desde este joystick, donde evidenciamos el control del vehículo, el sonido, la radio, medios, conexión a teléfono por Bluetooth o los ajustes como tal del vehículo. Este carro cuenta con un sistema de sonido propio de la marca que está compuesto por 10 parlantes, el cual está muy bien distribuido por el carro, generando un buen sonido como tal. Este Audi cuenta con un sistema de climatización de doble zona con panel de control manual de forma independiente. Adicionalmente también podemos encontrar 2 portavasos iluminados. Tenemos también una guantera con lector de CD y de CD con luces LED. Y hablando de las características de su sunroof, la cortina es manual y para el vidrio como tal es de un solo toque. Encontramos luces LED en esta parte y pues el respectivo retrovisor. Encontramos 2 tableros analógicos donde podemos evidenciar un tablero de revoluciones y en el otro la velocidad. Adicionalmente también podemos evidenciar en el medio un tablero digital donde podemos encontrar las funciones del vehículo. Encontramos una dirección electroasistida, por este lado encontramos las plumillas, encontramos las direccionales y en esta parte encontramos su respectivo paddle shift para conducir este vehículo de forma manual. De este lado disminuimos las marchas y del otro lado las aumentamos. Ya tenemos acá el control de voz y todo para regularizar el infoentretenimiento, su respectivo claxon. Ahora hablemos del interior de este Audi A3, pero desde la parte trasera. En sus puertas traseras podemos encontrar las mismas características que las puertas delanteras. Podemos hablar de un muy buen espacio en cabeza, tenemos buen espacio en rodillas. Debemos tener en cuenta que mi estatura es de 1,83, por lo tanto para hacer un carro hatchback cuenta con muy buenas dimensiones. Adicionalmente encontramos este apoyabrazos con la opción de 2 portabebidas. Y ese sería como tal el interior del Audi A3. Ahora hablemos de los motivos por los cuales recomendaría y por los cuales no recomendaría este Audi. Los temas por los cuales lo recomendaría es por su consumo. Hablamos de un consumo en ciudad de aproximadamente 55 kilómetros por galón, pero es importante a tener en cuenta de que este consumo es sobre gasolina extra. Y en el momento, pues, hablando en el incremento de los combustibles, está un poco elevado. También es importante mencionar temas por los cuales lo recomiendo, por su potencia, por su versatilidad, por esa sensación de manejo premium que nos brinda como tal y ese diseño deportivo. Y otro tema por el cual lo recomiendo y creo que el más importante es que así como es un carro potente, es un carro que contiene muy buena cantidad de elementos de seguridad. Y los temas por los cuales no lo recomiendo o aspectos a tener en cuenta a la hora de adquirir este vehículo es: cuenta con unos impuestos muy costosos dirigiéndose a sobrevalorados. También podemos hablar de que los repuestos también son muy costosos y adicionalmente si eres un conductor que se direcciona más a lo purista, más a lo manual, este vehículo no sería para ti. Ahora pasemos a una sección que nos encanta y es escuchar rugir estos motores, y sé que en este Audi les va a encantar por la modificación que tiene en su tubería. Así que Audi A3, acompáñanos a rugir. Ahora vamos a realizar una corta prueba de conducción para ver cómo se comporta este auto, para ver cómo se comporta esa modificación en la tubería que se le realizó. El propietario nos ha permitido
manejar este vehículo en su modo Sport, en su modo deportivo, que en este caso sería en Dynamic. Entonces vamos a ver cómo se comporta y cómo se relaciona con esas características deportivas en las cuales hemos mencionado durante todo el video. Voy a ser muy breve con la sensación de manejo que brinda este Audi A3. Es impresionante cómo desarrolla la potencia, es impresionante cómo se comporta esta caja con tanta tecnología. De verdad que impactado, increíble la experiencia de manejo que brinda. Como lo decía anteriormente, es una sensación de manejo premium. Se siente la calidad, se siente el confort, se siente la calidad que hay en este vehículo, y la modificación que se le hizo en la tubería es increíble. Quiero dar un agradecimiento muy especial a mi amigo Juan Esteban por disponer de su auto, por disponer de este tremendo proyecto para este video. Por aquí en la parte de abajo voy a estar dejando sus redes sociales para que vayan a seguirlo y para que vayan a seguir a Voltsim de parte del equipo de Gado Moto. Adicionalmente también voy a estar dejando en la parte de aquí abajo mis redes sociales para que vayan a seguirme de Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Y antes de finalizar este video, no se les olvide dejar su me gusta, dejar su comentario, suscribirse y compartir para más videos sobre autos.